Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, como siempre, las noticias de esta semana también son tremendas. Por ejemplo, os contaremos cómo Facebook ha eliminado millones de me gusta y que YouTube también ha eliminado 2 millones de canales en solo 3 meses. También hablaremos de cómo peligra el futuro de Jack Dorsey como CEO de Twitter, o cómo se ha hecho oficial que LinkedIn probará las stories. También hablaremos del problema que tiene TikTok con su algoritmo. Y hablaremos de influencers, tanto de los muros de pago como que solo una mínima parte de ellos respeta las normas publicitarias. Por cierto, 1 de cada 2 empresas españolas ya está presente en redes sociales. Y Vimeo ha creado Create, una herramienta muy interesante para ayudar a las pymes a crear vídeos. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Peligra el futuro de Jack Dorsey como CEO de Twitter. El futuro de Jack Dorsey, CEO de Twitter, se torna cada vez más incierto. Y es que parece que Elliott Management, el fondo activista con una participación del 4%, unos 1.000 millones de dólares en la red social, quiere destituir al cofundador y consejero delegado de la plataforma. De hecho, según informa The Wall Street Journal, el fondo propiedad de Paul Singer ya habría nominado a 4 directores para deshacerse de Dorsey cuanto antes. Al parecer, entre los planes de Dorsey para este año se encuentra el viajar de 3 a 6 meses a África, algo que no ha gustado a los inversores. LinkedIn probará las stories en los próximos meses. Se ha confirmado algo que adelantamos por aquí, igual que lo que está haciendo también Twitter. La red social orientada a relaciones comerciales LinkedIn ha anunciado este miércoles que está probando las stories en la plataforma de forma interna. Se trata de mensajes, imágenes o vídeos cortos creados por los usuarios y que están disponibles durante un tiempo determinado. Y su objetivo, como no, es facilitar e incentivar las conversaciones en la red social. Y estas pruebas llegarán al público en los próximos meses, según informó Europa Press, citando al jefe de productos de contenido de la plataforma, Pete Davis. TikTok tiene un problema con su algoritmo. Pues sí, curioso, y es que resulta que la red social fabrica influencers demasiado rápido. Y es que desde que TikTok absorbió Musical.ly, no solo ha conseguido superar los 500 millones de usuarios activos, sino que también se ha posicionado como una de las fábricas de influencers más rápida de todo Internet. Por ejemplo, el algoritmo de la plataforma ha logrado que en tan solo 8 meses, TikTokers como Charli D'Amelio pasen de tener cientos de seguidores a superar la barrera de los 30 millones. ¡Alucinante! Entonces, ¿cuál es el problema? Pues resulta que los creadores ganan miles de seguidores de la noche a la mañana sin saber muy bien por qué. Y casi del mismo modo, el hype se desinfla. Por ejemplo, el tiktoker americano Sugar Ramen es uno de los casos que refleja esta tendencia. Durante meses, sus chistes y memes eran amplificados por la plataforma, hasta que un día comenzaron a caer. El contenido que subía ya no funcionaba igual, inevitablemente esto afectó también a su autoestima. Y por ello, comenzó a ir a terapia y dejó de utilizar la red social. Pero este es solo de los muchos ejemplos que se pueden encontrar en TikTok. TikTok permite ahora fijar stickers en los vídeos. La red social china acaba de activar una nueva función para darle magia a sus vídeos. Se trata del sticker pinning o fijación de adhesivos. Y para tener acceso a ello, el usuario tiene que actualizar a la última versión de la app. El sticker pinning de TikTok guarda una cierta similitud con la función de pegatinas de Instagram y Snapchat. Así, la nueva función permite que un sticker se quede pegado a un vídeo y que se mueva y adapte su tamaño en función a los movimientos que se realicen en el vídeo, como por ejemplo saltar, girar, caminar, abrir la boca, los ojos o hacer cualquier acción. También se adapta cuando se producen acercamientos de cámara con el zoom, por ejemplo, momento en que la pegatina también se hará más grande. El último movimiento de los influencers, paywalls y contenidos exclusivos. Y seguimos hablando de influencers, y es que algunos de ellos han empezado a implementar muros de pago que limitan los contenidos y que premian a aquellos seguidores que pagan una cierta cuota. Sus contenidos siguen apareciendo en las stories y en el feed de su perfil de Instagram para todos aquellos que los siguen, es cierto, pero al mismo tiempo cuentan con un entorno cerrado que solo pueden ver aquellos que pagan una cuota. Por ahora, no son los grandes influencers de audiencias millonarias quienes los están lanzando, sino más bien influencers de término medio. Pero este movimiento podría marcar la senda de hacia dónde irán las cosas para el mercado.
En cierto modo, de hecho, podría ser un blindaje ante los cambios que Instagram podría imponer y que podrían limitar el alcance de sus contenidos para las marcas. Solo una mínima parte de los influencers respetan las normativas publicitarias. Y la última de influencers, y es que solo el 14% de los influencers está identificando como publicidad de forma correcta los contenidos que lo son, y así la mayoría de los influencers no están en realidad jugando con las normas del mercado de la publicidad, ya que todo el contenido que sea publicitario debe ser identificado como tal. El último estudio sobre la cuestión es el Influencer Marketing Benchmark Report 2020, que afirma que solo ese 14% de los posts eran correctos y que cumplían con todos los criterios que imponen estas normativas. Una de cada 2 empresas españolas ya está presente en redes sociales. Las últimas estadísticas de Eurostat, el cuerpo de estadística de la Unión Europea, apunta a que, de media en los 27 países de la Unión, 1 de cada 2 empresas ya emplea las redes sociales. Y el crecimiento ha sido en 5 años de 16 puntos. Por cierto, las empresas de Malta, Dinamarca y Holanda son las que lideran la adopción de las redes sociales en la empresa, con un uso del 84, el 75 y el 74% respectivamente. Respecto a España, estamos ligeramente por encima de la media europea, con un 53%. Piensa curioso que en 2014 el porcentaje era del 37%. Además, un estudio reciente de We Are Social y HotSuite apuntaba que el 62% de los españoles emplea las redes sociales, pasando una media de 2 horas diarias en ellas. YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter son, en ese orden, las que el estudio considera las redes sociales más populares de España. Vimeo lanza Create para ayudar a las pymes a crear vídeos. Como sabéis, Vimeo es una plataforma social de alojamiento de vídeos que rivaliza con YouTube. Pues bien, ahora acaba de lanzar una herramienta llamada Vimeo Create, una herramienta pensada para ayudar a las pymes a crear vídeos de alto impacto para sus campañas de marketing en diferentes redes sociales. Con Vimeo Create, que puede emplearse desde el escritorio o a través de las aplicaciones de iOS y Android de Vimeo, las pymes tienen acceso a una gran variedad de herramientas y opciones que les permitirán crear sus vídeos fácilmente. Para emplear Vimeo Create es necesario crear una cuenta Pro de Vimeo, algo que supone invertir $20 al mes. Sin embargo, la compañía permite probar la herramienta de forma gratuita durante 30 días para quienes quieran conocer su funcionamiento. Facebook elimina millones de me gusta. Si has visto un descenso estrepitoso en el número de seguidores en Facebook, quizás esta sea la razón. Una nueva purga de Facebook que ha quitado millones de likes entre el 24 y 25 de febrero. Y a pesar de que el gigante de las redes sociales no ha dado aún ninguna información oficial al respecto, se piensa que esta acción puede estar vinculada con una eliminación masiva de cuentas falsas. Un problema con el que Facebook ha tenido que luchar durante los últimos años. Un caso extremadamente extraño ha sido el de la página de Coca-Cola. Y es que la conocida marca perdió 340.000 me gusta no solo durante un par de días, sino durante todo el mes de febrero. A comparación de Coca-Cola, Pepsi perdió alrededor de 68.000 likes y la página de Facebook de la BBC News perdió entre el 24 y el 25 de febrero también alrededor de 68.000 likes. Y es que incluso la NASA perdió alrededor de 13.400 likes durante ese par de días. Pero ojo, que lo mejor siempre es enfocarse en la tasa de participación y no tanto en el número de likes. Un ejemplo claro es que la página de la CNN perdió 26.000 likes durante la purga de Facebook. Sin embargo, su tasa de participación permaneció sin cambios. YouTube elimina 2 millones de canales en 3 meses. Y más noticias sobre eliminaciones masivas, y es que YouTube ha actualizado sus normas de uso y, por primera vez, ha aportado cifras sobre el número de canales y vídeos que ha eliminado. Según la compañía, durante los 3 últimos meses de 2019, eliminó un total de 2 millones de canales por no cumplir con las normas de uso de la red social. De ellos, el 80% había sido identificado como cuentas generadoras de spam. En cuanto a contenidos, YouTube ha señalado que entre octubre y diciembre de 2019 eliminó más de 5 millones de vídeos. De ellos, más de 109.000 contenidos fueron reclamados por sus creadores como lícitos, es decir, menos del 2% del total de eliminados. Sin embargo, YouTube solo restableció 23.000, al considerar que el resto no cumplía con sus condiciones de uso. El informe de YouTube no señala cuántos de estos contenidos fueron eliminados por no respetar los derechos de autor, pero señala otras causas. Por ejemplo, el 50% de ellos fue considerados como spam, el 15% para asegurar la privacidad de los menores y el 13% contenía imágenes de desnudos explícitos o pornografía. El contenido de odio representó el 2,9% de los vídeos eliminados, mientras que solo el 0,6% fue retirado por bullying o acoso.
Según YouTube, la gran mayoría de estos vídeos fueron eliminados automáticamente por el algoritmo de la plataforma, y más del 60% fueron retirados sin que el vídeo llegase a registrar ni tan siquiera una sola visualización. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.